En el año 2097, el mundo había alcanzado avances tecnológicos sin precedentes. Las ciudades brillaban con las luces de imponentes rascacielos, las redes de transporte se extendían por los continentes y los viajes espaciales se habían vuelto rutinarios. La humanidad había colonizado Marte y varias lunas de Júpiter, superando constantemente los límites de la exploración. En medio de esta era de progreso, la pregunta de si los humanos estaban solos en el universo seguía sin respuesta. Una fresca noche de otoño, mientras los cielos sobre la Tierra estaban despejados y llenos de estrellas, se recibió una señal en el Instituto SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. La doctora Emily Roberts, una experimentada astrofísica, estaba en su turno de noche habitual, escaneando los cielos en busca de cualquier signo de vida extraterrestre. La monotonía del interminable análisis de datos se vio bruscamente interrumpida cuando la pantalla de su ordenador se iluminó con una transmisión entrante. La señal no se parecía a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. Era una serie de complejas secuencias matemáticas intercaladas con ráfagas de información codificada. El corazón de Emily se aceleró al darse cuenta de la importancia de este descubrimiento. Rápidamente alertó a sus colegas. En cuestión de horas, los principales científicos y funcionarios gubernamentales del mundo se reunieron en una sala de conferencias de alta seguridad. La señal fue rastreada hasta el sistema estelar de Alpha Centauri, específicamente desde un planeta que orbitaba Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. El mensaje fue finalmente decodificado, revelando una invitación para un diálogo pacífico y la promesa de compartir conocimientos. Hablaba de una especie llamada los Cenor, que habían observado el crecimiento de la humanidad y deseaban establecer contacto. La emoción era palpable. La humanidad estaba a punto de hacer su primer contacto con una civilización alienígena inteligente. Los preparativos para el histórico encuentro comenzaron de inmediato. Se formó una delegación compuesta por científicos, diplomáticos y personal militar, que fue enviada en la nave espacial más rápida que la Tierra podía ofrecer. El viaje a Próxima Centauri, aunque largo, estuvo lleno de expectación y esperanza. Los miembros de la delegación pasaron su tiempo estudiando el idioma, la cultura y los matices de los mensajes decodificados de los Cenor. A su llegada, la delegación fue recibida por los Cenor, cuyas elegantes formas bioluminiscentes y avanzada tecnología eran imponentes. Los Cenor dieron la bienvenida a los humanos con los brazos abiertos, mostrándoles sus increíbles ciudades y maravillas tecnológicas. Poseían conocimientos mucho más allá de la comprensión humana, particularmente en los campos de la genética y la biotecnología. Las reuniones iniciales estuvieron llenas de promesas de cooperación mutua e intercambio de conocimientos. Sin embargo, bajo la superficie de este cordial intercambio, se ocultaba un motivo más oscuro. Los Cenor no estaban impulsados por un deseo de coexistencia pacífica, sino por una búsqueda de la superioridad genética. Habían estado estudiando a la humanidad durante siglos, intrigados por la diversidad y el potencial genético que observaban. El propio código genético de los Cenor había llegado a un punto de estancamiento, y buscaban rejuvenecer su especie integrando el ADN humano en el suyo. La primera señal de problema surgió cuando los miembros de la delegación humana comenzaron a enfermar con síntomas misteriosos. Inicialmente descartado como estrés relacionado con los viajes espaciales, pronto quedó claro que algo mucho más siniestro estaba en juego. Los Cenor habían estado administrando sutilmente modificaciones genéticas a los humanos bajo el pretexto de tratamientos médicos. Estas modificaciones estaban diseñadas para alterar el ADN humano, haciéndolos más susceptibles al control de los Cenor. La doctora Emily Roberts, que había permanecido en la Tierra para monitorear la misión, se preocupó cada vez más a medida que la comunicación con la delegación se volvía esporádica. Cuando finalmente recibió una señal de socorro de uno de los delegados, sus peores temores se confirmaron. Las verdaderas intenciones de los Cenor fueron reveladas. Pretendían usar a los humanos como materia prima genética para crear una nueva generación de supersoldados, combinando los mejores rasgos de ambas especies. El pánico se extendió por la Tierra cuando se hizo evidente el alcance de la amenaza Cenor. Los gobiernos movilizaron sus fuerzas militares, pero la tecnología avanzada y las mejoras genéticas de los Cenor los convertían en adversarios formidables.
Las ciudades fueron atacadas y el caos reinó mientras los Zenor comenzaban su invasión. La gente fue abducida en masa, llevada a laboratorios secretos donde se realizaban horribles experimentos genéticos. En medio del caos, surgió un rayo de esperanza. Un pequeño grupo de supervivientes, muchos de los cuales habían sufrido modificaciones genéticas incompletas, comenzaron a desarrollar habilidades extraordinarias. Estos individuos, llamándose a sí mismos la Resistencia Mutante, se unieron bajo el liderazgo de Jack Turner, un soldado que había desarrollado poderes telepáticos. Jack había sido parte de la delegación inicial y había presenciado la traición de los Zenor en persona. Escapó de sus garras, jurando luchar y proteger a la humanidad. Bajo su liderazgo, la Resistencia Mutante comenzó a organizarse, reuniendo inteligencia y planeando ataques estratégicos contra los invasores Zenor. Buscaron la ayuda de la doctora Rachel Carter, una destacada genetista que había trabajado con la doctora Robert Sensetti. La experiencia de la doctora Carter fue invaluable para comprender las modificaciones genéticas que los Zenor habían realizado. Trabajó incansablemente para desarrollar contramedidas y encontrar una manera de revertir los efectos de los experimentos Zenor. Su investigación se convirtió en la piedra angular de los esfuerzos de la Resistencia, brindando esperanza en la hora más oscura de la humanidad. A medida que la invasión Zenor se intensificaba, la Resistencia lanzó audaces incursiones en las instalaciones Zenor, rescatando a humanos secuestrados y reuniendo información crucial. Cada victoria tenía un gran costo, pero la determinación de la Resistencia se fortalecía con cada batalla. Sabían que el futuro de la humanidad dependía de su capacidad para superar en astucia y en combate a los Zenor. Ante probabilidades abrumadoras, el espíritu de resiliencia y determinación de la humanidad brilló con fuerza. La batalla por la supervivencia había comenzado, y el destino de la raza humana descansaba en manos de los valientes hombres y mujeres que se atrevieron a enfrentarse a la amenaza Zenor. Capítulo 2. Experimentos secretos. Cuando los Zenor comenzaron su invasión, lo hicieron con una precisión calculada y un escalofriante desprecio por la vida humana. Los secuestros comenzaron sutilmente, con incidentes aislados que eran fáciles de descartar como desapariciones o accidentes. Pero a medida que la frecuencia aumentaba, quedó claro que algo mucho más siniestro estaba en juego. Pueblos enteros se despertaban para encontrar a docenas de sus habitantes desaparecidos sin dejar rastro, llevados en silencio en plena noche. Los secuestrados eran transportados a laboratorios Zenor ocultos, algunos ubicados en las profundidades de las regiones más remotas e inhóspitas de la Tierra, otros en colosales naves espaciales que orbitaban el planeta. Estos laboratorios eran maravillas de la arquitectura y la tecnología alienígena, combinando elementos orgánicos y mecánicos en una fusión perfecta. En el interior, los secuestrados se encontraron sometidos a una serie de experimentos aterradores. Los Zenor no estaban interesados en la simple dominación física, buscaban desvelar los secretos de la genética humana. Creían que al comprender y manipular el ADN humano, podrían crear una raza híbrida de supersoldados que combinaría los mejores rasgos de ambas especies. Estos soldados, mejorados con fuerza, agilidad e inteligencia superiores, serían imparables en su búsqueda de la supremacía galáctica. Los experimentos eran brutales y metódicos. Los secuestrados eran colocados en cámaras cilíndricas llenas de un líquido viscoso y translúcido que servía como medio para la alteración genética. Electrodos y agujas penetraban su piel, entregando un flujo constante de material genético e impulsos eléctricos diseñados para reescribir su ADN. El dolor era insoportable, una agonía constante y abrasadora que llevó a muchos al borde de la locura. Algunos sujetos no sobrevivieron al proceso. Sus cuerpos, incapaces de soportar las violentas modificaciones genéticas, simplemente se apagaban. Otros emergieron cambiados de formas que desafiaban la comprensión. Estos supervivientes se encontraron con habilidades que iban de lo extraordinario a lo monstruoso. La fuerza y velocidad físicas mejoradas eran comunes, pero algunos desarrollaron poderes telepáticos o telequinéticos, mientras que otros podían manipular elementos como el fuego o el hielo con sus mentes. Estos humanos mutados eran de gran interés para los Zenor. Aquellos que mostraban habilidades útiles eran sometidos a más experimentos, refinando y mejorando sus nuevos rasgos.
Los Zenor los veían como prototipos para sus soñados supersoldados. Sin embargo, el proceso estaba lejos de ser perfecto. Muchos de estos individuos mejorados sufrían graves efectos secundarios psicológicos y físicos, volviéndose inestables e impredecibles. Entre los primeros en someterse a estos experimentos estaba Jack Turner, un soldado que había sido secuestrado durante la ola inicial de raptos. Jack fue sometido a una serie particularmente intensa de modificaciones genéticas destinadas a mejorar sus capacidades de combate. El dolor superaba cualquier cosa que hubiera experimentado, pero su entrenamiento militar y su voluntad indomable lo ayudaron a soportarlo. Cuando Jack finalmente salió de la cámara, ya no era el hombre que había sido. Sus músculos eran más densos, sus reflejos más rápidos y su mente más aguda. Pero el cambio más significativo fue su recién descubierta habilidad telepática. Podía oír los pensamientos de quienes lo rodeaban, comunicarse en silencio e incluso influir en las mentes de otros hasta cierto punto. Esta habilidad lo convirtió tanto en un recurso valioso como en una amenaza potencial a los ojos de los Zenor. Al darse cuenta del peligro potencial de permitir que un individuo tan poderoso permaneciera libre, los Zenor intentaron mantener a Jack bajo estrecha vigilancia. Sin embargo, subestimaron su determinación e ingenio. Usando sus poderes telepáticos, Jack coordinó una audaz fuga con otros secuestrados. Lucharon para salir del laboratorio, usando sus habilidades recién adquiridas para vencer a los guardias Zenor. La huida fue caótica y sangrienta. Muchos fueron recapturados o asesinados, pero un puñado, incluido Jack, logró alcanzar la relativa seguridad del mundo exterior. Rápidamente se dieron cuenta de que no podían volver a sus antiguas vidas. Sus transformaciones los convirtieron en marginados, temidos por las mismas personas a las que buscaban proteger. Además, sabían que los Zenor no se detendrían ante nada para reclamar a sus sujetos fugados. Jack y sus compañeros de fuga se ocultaron, usando sus poderes para evitar ser detectados y reunir información sobre los planes de los Zenor. Formaron el núcleo de lo que se convertiría en la Resistencia Mutante, un grupo dedicado a luchar contra los invasores alienígenas y proteger a la humanidad de sus depredaciones. A medida que comenzaron a comprender el alcance de los experimentos de los Zenor, su determinación se endureció. Sabían que tenían que detener a los Zenor, no solo para salvarse a sí mismos, sino para evitar que innumerables otros corrieran la misma suerte. Los Zenor, mientras tanto, continuaron sus experimentos sin cesar. Sus laboratorios producían más y más humanos genéticamente alterados, cada lote más refinado y poderoso que el anterior. Comenzaron a desplegar a estos supersoldados en escaramuzas contra las fuerzas humanas, probando sus capacidades y perfeccionando sus técnicas de control. El mundo observaba con horror cómo estas abominaciones, una vez hombres y mujeres comunes ahora transformados en armas vivientes, causaban estragos en los campos de batalla y en las zonas civiles por igual. A medida que el conflicto se intensificaba, la línea entre humano y mutante comenzó a desdibujarse. Jack y sus combatientes de la resistencia lucharon por mantener su humanidad en medio del creciente caos. Estaban impulsados por el conocimiento de que no solo luchaban por la supervivencia, sino por el futuro mismo de la raza humana. La guerra se había convertido en una batalla por el destino genético, con el futuro de la humanidad pendiendo de un hilo. Capítulo 3. La resistencia comienza. El shock inicial de la invasión Zenor dejó al mundo en el caos. Las ciudades yacían en ruinas, y poblaciones enteras habían sido capturadas o erradicadas. Los gobiernos luchaban por responder, sus fuerzas militares superadas por la tecnología superior de los Zenor. En medio de la devastación, se formaron pequeños grupos de supervivientes, tratando de dar sentido a la nueva realidad. Uno de esos grupos surgió en los túneles subterráneos de la ciudad de Nueva York, liderado por un héroe inesperado, Jack Turner. El soldado de élite de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, había sido uno de los primeros secuestrados por los Zenor. Sometido a una serie de brutales experimentos genéticos, Jack emergió con habilidades telepáticas mejoradas. Podía sentir emociones, leer pensamientos e incluso comunicarse en silencio con otros que habían sufrido modificaciones similares. Aunque el dolor y el trauma de los experimentos habían sido inmensos, la determinación de Jack para luchar solo se había fortalecido.
En los confines tenuemente iluminados de una estación de metro abandonada, Jack convocó la primera reunión de lo que se convertiría en la resistencia mutante. A su alrededor había otros que habían sobrevivido a los laboratorios Cenor, hombres y mujeres con diversas mutaciones y habilidades mejoradas. Estaba María, una bioquímica con el poder de manipular compuestos químicos a voluntad. Jason, un exbombero que podía generar y controlar el fuego. Y Elena, una enfermera cuyo tacto podía curar heridas rápidamente. Escuchen, comenzó Jack, su voz firme pero intensa. Todos hemos pasado por un infierno, pero seguimos aquí. Los Cenor creen que pueden usarnos como sus peones, pero se equivocan. Tenemos que luchar, y tenemos que hacerlo ahora. El grupo murmuró en acuerdo, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Nuestra primera prioridad, continuó Jack, es reunir más información. Necesitamos averiguar desde dónde operan, cuáles son sus debilidades y cómo podemos golpearlos donde más les duele. María dio un paso adelante, con la mirada aguda. Puedo trabajar en analizar las modificaciones genéticas que nos han hecho. Si podemos entender cómo funciona su tecnología, podríamos encontrar una manera de revertirla, o al menos usarla en su contra. Bien, asintió Jack. Jason, necesito que explores la zona. Encuentra a otros supervivientes que quieran unirse. Necesitamos toda la ayuda posible. Jason asintió secamente y se dirigió hacia la salida, con llamas parpadeando en sus manos mientras se preparaba para moverse sigilosamente por la ciudad devastada. Con el paso de los días y las semanas, la resistencia mutante creció en número y fuerza. Las habilidades telepáticas de Jack le permitieron coordinar sus esfuerzos de manera eficiente, creando una red de células que operaban en secreto, siempre un paso por delante de las patrullas Cenor. Establecieron casas seguras, almacenaron suministros y desarrollaron un sistema de comunicación rudimentario que dependía de sus habilidades mejoradas para evitar ser detectados. Una noche, Jack recibió un mensaje telepático de Elena, que estaba atendiendo a un grupo de supervivientes heridos en una clínica improvisada. Jack, tienes que ver esto. Su voz mental resonó en su mente, urgente y teñida de esperanza. Jack se dirigió a la clínica, navegando a través del laberinto de túneles y pasajes ocultos. Cuando llegó, Elena estaba arrodillada junto a un niño que había sido rescatado de una unidad de captura Cenor. La piel del niño brillaba débilmente, y a medida que Jack se acercaba, sintió una ola de calma y claridad invadirlo. Este es David, explicó Elena. Fue uno de los últimos experimentos de los Cenor antes de que lo rescatáramos. Tiene una habilidad única para amplificar y estabilizar los poderes de otros mutantes. Jack se arrodilló junto al niño, colocando una mano en su hombro. David, ¿puedes ayudarnos? El niño asintió, sus ojos llenos de una tranquila determinación. Quiero detener a la gente mala. Quiero ayudar. Con la habilidad de David para potenciar sus poderes, los combatientes de la resistencia se volvieron más formidables. Lanzaron una serie de incursiones exitosas en las líneas de suministro Cenor, capturando equipo e información vital. Cada victoria reforzaba su moral y debilitaba el control de los Cenor sobre la ciudad. Sin embargo, Jack sabía que sus pequeñas victorias eran solo el comienzo. Los Cenor seguían siendo un enemigo formidable, y su objetivo final, la dominación global a través de la manipulación genética, permanecía sin cambios. La resistencia necesitaba una estrategia decisiva, algo que atacara el corazón de la operación Cenor. Una noche, durante una reunión clandestina en las profundidades de su base principal, Jack expuso su plan. Hemos reunido mucha información, comenzó, y es hora de usarla. Nuestras fuentes han identificado una importante instalación de investigación Cenor en las montañas rocosas. Si podemos infiltrarnos y destruirla, paralizaremos su capacidad para crear más supersoldados. María dio un paso adelante, con expresión resuelta. He estado trabajando en un contraagente que podría interrumpir sus modificaciones genéticas. Si podemos desplegarlo dentro de su instalación, podría neutralizar sus experimentos. Jason, que acababa de regresar de una misión de exploración, añadió, encontré una forma de entrar en las montañas. Es arriesgado, pero con la ayuda de David,
podemos potenciar nuestros poderes y pasar desapercibidos ante sus defensas. La sala bullía con una mezcla de emoción y ansiedad. Este era el punto de inflexión que habían estado esperando, una oportunidad para asestar un golpe significativo a los Cenor y cambiar el curso de la guerra. Jack miró los rostros de sus camaradas, cada uno marcado por el sufrimiento pero iluminado por la esperanza. Todos conocemos los riesgos, dijo en voz baja, pero también sabemos lo que está en juego. Luchamos no solo por nosotros, sino por el futuro de la humanidad. Demostrémosle a los Cenor de que estamos hechos. Mientras los combatientes de la resistencia se preparaban para su misión más audaz hasta la fecha, un sentido de unidad y propósito llenó el aire. Ya no eran solo supervivientes, eran guerreros, listos para reclamar su mundo de las garras de los Cenor. El escenario estaba preparado para una batalla que determinaría el destino de la humanidad, y la resistencia mutante estaba lista para aceptar el desafío.